simplemente reemplazábamos. Entonces, ok, de phi, yo la separo y la pongo de 0 a 2pi. Y esto va a ser factor de la parte que depende de teta. Entonces 0.5 no, 0.5 no, perdón. Uno. Entonces me quedaría el seno. Y esta sería de 0 a 30. Más de 30 a 60. Profe, disculpe, una pequeña inquietud. Porque en la parte del de phi, por ejemplo, porque es de 0 a 2pi y no a pi, hasta 180 grados. Porque el ejercicio me dice que es rotacionalmente simétrica. Ah, con razón, me lo tiré. 0.5 y 0.1 de 60 a 90. Hubo alguien, no recuerdo, que incluso lo plantearon bien, pero luego no sé qué pasó, no sé cómo hicieron. Y no llegaron a la respuesta. Entonces, para este caso particular, tenemos 2pi factor de 0. Se me corrió. Listo. 0.133 ¿cómo está escribiendo? No sé por qué no me está escribiendo. Anda, está escribiendo por ahí en otro lado. Esos son bien locos. Pero voy a volver a ingresar a la pizarra. Bueno, ahí era, ya esperen que me vuelva a cargar, pero ahí era, listo, resolver esas integrales, que como les dije en la clase, pues tampoco era que ni siquiera tuvieran que resolver la integral como tal, podían utilizar calculadora
la página esta que resuelve las integrales, MATLAB, lo que quisieran. $133 más 0.18, 30 más 0.05. Y eso me daba la potencia radiada, que como le dio a la mayoría fue 2.3 o 2.29 vatios. Ahora, para calcular la directividad, tenían que simplemente tomar ese valor y reemplazarlo en 4pi por U máxima sobre la potencia radiada. Sobre la potencia radiada. No sé por qué algunos hicieron algo con el U máximo y fue sumar, o no sé qué hicieron realmente, pero pues el U máximo, en este caso, ¿cuál sería? En este ejercicio. El 1 no. Sería 1, ¿no? Sería el 1, ¿cierto? Y puede ocurrir entre 0 y 30 grados. Profe, ¿por qué? Porque 1 es el valor máximo que puede tomar la intensidad de radiación, está dada en el ejercicio. 0.5 es menor, 0.1 es menor y 0 es menor. Regálenme. Entonces el valor mayor sería 1, simplemente, o el valor mayor que tuviera el ejercicio que ustedes tenían, no recuerdo si el otro, si el otro también era 1. En ambos casos era 1. Será simplemente coger y reemplazar aquí el 1 y en potencia radiada el valor que me da. Y eso sería, para este caso, 5.46. .46, que si lo expresaban en términos de decibeles, era 7.37. Listo. Y ya con eso podían calcular el área efectiva de la antena, como lo hizo la mayoría, podían asumir que era una antena con una eficiencia del 100% y la ganancia era igual a la directividad, y con el valor de frecuencia que daba el ejercicio, pues calculaban la longitud de onda. Y eso era todo para este ejercicio. Los dos eran iguales, ¿no? O sea, lo único que cambiaba era como los valores. Listo. Listo. El ejercicio de margen, bueno, ese sí tenía como una pequeña diferencia, pero no era mucho. Los que tuvieron en un radioenlace que opera 20 GHz con una separación entre las antenas de 10 kilómetros, el transmisor emite una potencia de 25 dBm, tiene conexión con un cable de 2 metros que presenta pérdidas de 50 decibeles por 100 metros. La ganancia de las antenas transmisora y receptora son 4 dBi. Si la sensibilidad del receptor
menos 90 decibeles, ¿cuál es el margen de desvanecimiento? Ahí pasó algo y es que algunos solamente tuvieron en cuenta las pérdidas por cable en el transmisor, teniendo en cuenta esto que decía acá, el transmisor emite una potencia de 25 con una conexión de cable de 2 metros, 50 decibeles por 100 metros, entonces calcularon ahí el decibel de pérdida que me daba ese cable. Unos lo hicieron solamente con el transmisor y otros tomaron que las mismas pérdidas que generaba el cable en transmisor eran para el receptor. De cualquiera de las dos formas fue válido. En los que hicieron de una u otra forma les daba menos 16 o menos 17 el valor. Entonces estaba bien. Menos 17 decibeles, creo que me hacían la pregunta de que si podía dar negativo. Y a nivel de cálculo, pues sí, efectivamente daba negativo. Pero digamos que ya a nivel de implementación, pues eso lo que quiere decir es que el margen no tiene ni siquiera una potencia extra para entrar en fallo del sistema, sino que ya viene como tal con una deficiencia. Entonces no es lo que se busca en un sistema. Y el otro era en un radioenlace que opera 20 GHz con una separación entre las antenas de 10 kilómetros. ¿Cuánto debe ser la PIRE para obtener un margen de desvanecimiento de 20 decibeles si la sensibilidad del receptor, que es un dipolo de media onda con un cable de conexión que tiene pérdidas por 3 decibeles por atenuación, era de menos 85 dBm? Entonces ahí la diferencia era que me daban el valor del margen y me pedían cuánto era la potencia PIRE. La potencia PIRE sabemos que es la potencia de transmisión más la ganancia de la antena menos las pérdidas por cable. Entonces agrupar todo eso en un solo valor, restarle las pérdidas por espacio libre. Bueno, por ahí vi que algunos en lo que se equivocaron fue en eso, que no tuvieron en cuenta las pérdidas por espacio libre. Pérdidas por espacio libre, la ganancia, la sensibilidad, la ganancia del dipolo de media onda es de 2.14 dBi. Entonces, eso era. Regálenme un segundo y ya vuelvo con los ejercicios que hacen falta.